Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Ahí nos quedamos en el libro de los Hechos, en capítulo 2, versículo 1. Hay hechos que son trascendentales y que han cambiado o han reafirmado la historia de Dios y cambiado la historia de la humanidad. Y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en Jerusalén, fue un cambio profundo de Dios, tenía programado para la humanidad. A partir de ese momento va a haber una gran bendición de Dios para toda la humanidad. Y se habla como los últimos tiempos, ¿no? Pareciera que no, pero en realidad eso cambió la historia. Y lo último que sucederá es que cuando Cristo venga por segunda vez y levante a su iglesia, ¿no? Levante a su iglesia para consumar todo lo que Él ha planificado. Son hechos trascendentes. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú, que eres Dios, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Ministranos por medio de ello. Y así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo juntó a la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndonos unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Tomen asiento, amado hermano. Nosotros estamos siendo parte de un gran cambio en la humanidad, ¿no? Que comenzó cuando el muro de Berlín, que separaba a las dos Alemanias, fue derrumbado, y como consecuencia de ello se demostró el fracaso del comunismo, ¿no? Y eso contagió a las demás naciones comunistas y fueron cayendo los gobiernos comunistas, y poco a poco se comenzó a ver otro tipo de humanidad en el mundo occidental. Y en la medida en que eso comenzó a acelerarse, han comenzado a haber grandes cambios en la humanidad, grandes cambios profundos, ¿no? Hay cambios en la ciencia, por ejemplo, en la ciencia médica. El otro día el pastor John MacArthur estuvo grave, casi se muere. ¿Por qué? Porque sus arterias se habían llenado de grasa. Por lo tanto, era más probable que muriera. Pero la ciencia ha avanzado tanto que ahora puede intervenir y se meten dentro de tus arterias
y te limpian las arterias, ¿no? Es un procedimiento. Acá en el Perú eso no hay, recién lo están haciendo. Hace unos días he escuchado que personas que han estado inválidas por causa de una lesión en la médula que une al cerebro, han hecho un bypass, la ciencia, y ahora personas que hace 15, 20 años no caminaban, están comenzando a caminar, ¿no? Y así se está viendo un sinnúmero no solamente en la ciencia médica, ¿no? Ya la luna está invadida por varias naciones. Antes la que tenía eran Rusia y Estados Unidos los que llegaban a la luna. Ahora los chinos ya están aún en la parte que no se ve de la luna, haciendo y encontrando cosas, ¿no? Se cree que ha habido agua y posiblemente haya agua. Están llegando a Marte. Se ha creado un telescopio gigantesco y que ahora están viendo al Sol de otra dimensión. Pero también tenemos el manejo de los sistemas del cual el día muchos dependen, que son los medios electrónicos, ¿no? Y que están recopilando información de una manera increíble, ¿no? Ya prácticamente ya todos estamos controlados, ¿no? A veces algunos se ríen, pero el YAPé es la forma más fácil de tener controlada a la gente, ¿no? Cuando ya tú entras al sistema del YAPé ya te tienen controlado. Cuando tú agarras Google o cualquier sistema o la inteligencia artificial, ya, si ellos quieren pueden sacar tu perfil, sacar lo que quieren de ti. Ahí, esa información está ahí. Solamente alguien la comienza a manejar y va a dirigir tu vida muchas veces. Y así hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo. Y van a suceder aún cosas más inauditas. Cosas tremendas que el hombre se va a quedar asombrado de lo que el hombre puede ser, puede hacer. Pero todo eso es algo hecho por seres creados, no por Dios. Lo que encuentran son principios de la creación y eso lo van aplicando. Pero hay alguien que es Dios, el que ha creado todo, y nos ha entregado a nosotros, a los seres humanos, el privilegio de ser imagen y semejanza de Dios, que la vamos recuperando poco a poco en la medida en que tengamos nuestra comunión profunda con Dios, la imagen y semejanza de Dios. Lo que no va a pasar es la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y las manifestaciones que Dios ha dicho se van a seguir dando. Y no va a haber en eso cambios. Por ejemplo, aquí vamos a ver este día en que se inaugura una nueva era. En el día de Pentecostés sale a la luz la iglesia. La iglesia es la que sale a la luz y entra una nueva etapa de la humanidad y que ha comenzado prácticamente casi 2000 años. Y eso originó que los hombres pudieran tener ahora la gran oportunidad de conocer a Dios, toda la humanidad. No solamente el pueblo de Israel y alrededores, sino todos los seres humanos. Para eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo, para que Él fuera semejante a nosotros y a través de Él mostrarnos que el hombre puede vencer el pecado y puede tener vida eterna. Todo lo que yo le he dicho, hermano, todo lo que le he dicho no le da al hombre vida eterna, ¿me entiende? Nada. Si es una persona que no conoce a Dios, puede tener mucho dinero y pueden intervenirle y prolongarle la vida, como por ejemplo hay un personaje muy famoso que se llama Soros, ¿no? Tú lo miras la foto de Soros, prácticamente parece, con todo respeto, ¿no?, a la persona, una momia. Y ese hombre, hermano, por ejemplo, él se hace transfusión de sangre de personas jóvenes y se mantiene vivo y lúcido. Es un hombre multimillonario. Que él es uno de los que estamos viendo este sistema en el Perú y en Bolivia y en toda América y en muchos lugares del mundo. Mete mucho dinero para
tener a la gente como quiere, en un desorden, en un caos. ¿No? Ese es Soros. Pero él un día va a morir. Por más que él quiera prolongar la vida, él va a morir, ¿me entiende? Con todo su dinero que tenga, con todo lo que ha podido y tiene acceso y maneja un montón de gente, él va a morir. Y su muerte, si no se arrepiente, él se va a ir al infierno con todo lo que él tiene. Pero aquí, en este día, el Señor ha escogido y ha elegido a un grupo de personas que han aceptado el plan de Dios. Lo primero que vemos, la característica de este grupo de personas, es la obediencia. Ya cuando Jesús le había dicho antes de que fuera a la cruz, que cuando Él iba a morir, iba a resucitar, los iba a encontrar, iba a tener un diálogo con ellos en Galilea. Y los discípulos y apóstoles como que no le hicieron caso y no tuvieron en cuenta mucho, y el Señor tuvo que trabajar mucho para al final llevarles a ese encuentro en Galilea, y donde les va a hablar lo que hemos estado predicando, la gran comisión y la responsabilidad que ellos tenían con la humanidad. Pero Jesús va a estar después resucitado 40 días y después va a ascender al cielo, va a ser llevado al cielo, a la diestra del Padre, va a ser exaltado, y les ha dicho a ellos que le esperen, que esperen ahí, ¿no? Y va a haber una gran diferencia. Estos hombres y mujeres van a obedecerle al Señor. Ninguno de ellos va a tener duda, ninguno de ellos va a cambiar los 120. De repente comenzaron siendo 500, 300 y se fueron yendo los que tenían que irse. No, a veces vienen personas y que confiesan a Jesús y se arrepienten, o supuestamente se arrepienten, y después con el tiempo ya no están en los caminos del Señor. Pero cuando tú has tenido un encuentro verdadero y auténtico con el Señor, una de las características que se va a dar en ti es la obediencia. ¿Me entiende? Y eso fue una de las características más sólidas que Jesús tuvo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los creyentes, es que no somos obedientes a Dios, no somos obedientes a su palabra, ¿no? A veces nosotros interpretamos por nosotros mismos la palabra de Dios a nuestra manera, a nuestra forma, y cuando uno mira, a veces como pastor yo miro, ¿no?, que ese hermano o esa familia está haciendo algo incorrecto, ellos me van a sacar la palabra y me van a decir que están haciéndolo conforme a la palabra de Dios. Pero cuando la palabra es mal interpretada y yo quiero, ¿no?, hacer algo, y el Espíritu que está en mí, si es que tengo el Espíritu Santo, activo y vivo en el Espíritu Santo me va a decir que lo que estoy haciendo está mal, que no lo estoy haciendo bien, que es incorrecto. Y ese es uno de los grandes problemas que causa que a través de que comenzó la iglesia hasta el día de hoy ha habido y lamentablemente lo habrá, ¿no? Por ejemplo, Pablo, más adelante, preocupado por las manifestaciones del Espíritu, por las distorsiones de las manifestaciones del Espíritu, escribe el capítulo 12 de Corintios, el 13 y el 14. Los 3 capítulos lo escribe para corregir los problemas que había en la iglesia de Corinto y a futuro en las iglesias que pudieran haber. Y lamentablemente, a través de la historia, la iglesia vuelve siempre a eso, a una manifestación herética o errada de la manifestación del Espíritu Santo, a no tomar en cuenta lo que Dios a través del apóstol Pablo nos va a decir. ¿Por qué? Porque desobedecemos la palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honramos primeramente, para poder honrar a Dios, para honrar a nuestros padres, primero tengo que honrar a Dios. Ahí vemos realmente cuando un hermano o creyentes no honran a sus padres porque no honran a Dios. A ti Dios no te dice si tu padre se portó mal, si tu padre es lo que sea. La palabra no dice, excepto eso, no. La palabra dice, tú tienes que honrarlo. Así haya sido un mal padre, ¿no? Así haya sido un mal padre. Un padre que te abandonó, te dejó. Y al final tú tienes que, en los últimos días de vida de tu padre, tú tienes que cuidarlo, protegerlo, y aún de repente hasta invertir el ahorro que tienes, lo tienes que hacer, amado hermano. Pero muchos no.
prevalece el sentimiento, lo que yo quiero. Cuando un hombre y una mujer se casan, se da fidelidad, pero ¿a quién? Primero a Dios. Si el hombre y la mujer no son fieles a Dios, el hombre o la mujer le va a ser infiel a él o a ella. Y puede haber infidelidad sin adulterio. Porque la fidelidad de amar al esposo o al esposo se cumple conforme a la palabra de Dios. Yo tengo que serle fiel, yo tengo que someterme a él, someteos unos a otros en el temor a Dios. El hombre se somete a la mujer, no para que la mujer le mande y le mangonee, no, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de cuando, por ejemplo, la mujer tiene necesidades, cuando la mujer se enferma o la mujer no trabaja. ¿Quién mantiene a la mujer? El hombre. Si tú le das a tu mujer la tarjeta que tú tienes y ambos comparten la tarjeta, no hay problema, hermano. Esto tú se sometes a ella. Tiene necesidades, tú también la tienes. De ese sometimiento también se habla. Porque siempre miramos el sometimiento, no, que el hombre es la cabeza y que... No, ese no es. Ese es el dictador que hay en la casa. Digo, la importancia de la obediencia, amado hermano. Este grupo de personas que eran gente del pueblo, gente humilde, la gran mayoría de ellos, que todos habían sido jalados y despedidos, de repente alguno de ellos quiso ser escriba, otro quiso ser rabino, otro quiso ser sacerdote, y ninguno de ellos cumplió, y fueron sacados. Pero Jesús los llamó a ellos, y están esperando la promesa del descenso del Espíritu Santo, allí en ese lugar. Están esperando en obediencia al Señor, porque el que le ha hablado ha sido el Cristo glorificado, el Cristo que estaba muerto y el Espíritu de Dios lo levantó. Dios lo levanta por el poder del Espíritu Santo y le ha dicho, quédense 10 días esperando. A veces uno de los grandes problemas el día de hoy es la angustia, la impaciencia de muchos creyentes. A veces, ¿por qué somos impacientes si tenemos al Espíritu de Dios? Si el fruto del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. ¿Por qué queremos que las cosas sean para ayer, no para hoy? Queremos algo hoy día, pero ya que ayer haya sido hecho ya. Así estamos tan acelerados, estamos tan desesperados, y después podemos hablar de que tenemos al Espíritu de Dios. Obedecemos al Señor cuando dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Esa es obediencia, meternos con Dios y obedecerle a Dios y decirle, sí, Señor. En segundo lugar, otra característica que tiene este grupo es que están juntos, que ellos están juntos, pero unidos. ¿Quién los une? Es Dios. ¿A quién están obedeciendo? A Dios. ¿Y qué da como resultado? La unidad. Si toda la iglesia, si todos nosotros le obedeciéramos a Dios, hermano, en las cosas personales, en las cosas matrimoniales, en las cosas familiares, en las cosas del trabajo, en todo lugar le obedecemos a Dios, cuando nos reunimos como iglesia del Señor, amado hermano, esto sería cada vez un culto, sería la gloria de Dios con poder. Este grupo está creyéndole al Señor Jesucristo, está reunido ahí, están orando, porque otra de las características que tiene el grupo es que oran, no están estáticos, no están ahí sentados esperando, no, están orando. Orando, hermano, durante 10 días orando, escudriñando las Escrituras. Por eso Pedro dice, oye, ya no está el traidor. La palabra dice que hay que buscarle un reemplazo. Pedro estaba escudriñando y encontró el texto en Salmo de que había que reemplazar al traidor, a Judas, y eligieron. ¿Por qué? Porque estaba escudriñando la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando tú oras de veras, cuando oras de veras, la palabra de Dios va a tomar vida en ti. Tú lo vas a leer y esa palabra comienza a tener vida en ti. Y lo tercero que va a suceder como consecuencia de ello es el poder de Dios, que va a cambiar y transformar tu vida.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba de un momento a otro. Jesús le había dicho a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, mira, el viento viene, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y de un momento a otro viene un viento recio, poderoso, que retumba no solamente el lugar donde estaban ellos, sino toda Jerusalén. Toda la ciudad es conmovida con un estruendo, y que ese estruendo se va focalizando en el lugar en que están estas 120 personas, que están, ¿qué cosa? Esperando en obediencia al Señor, que están como unidos, que están ¿qué? Orando, que están alabando y adorando a Dios. Ahí se comienza a ver y llega el poder del Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No era la primera vez que sucedía eso. Cuando Moisés terminó el tabernáculo, la gloria de Dios descendió. La presencia de Dios estuvo ahí. Cuando Salomón terminó de construir el templo y lo dedicó, la gloria de Dios descendió, la presencia de Dios. Y ahora hay un cambio profundo. Ya Dios no va a habitar en lugares, en casas construidas por los hombres. Solamente Dios va a habitar en casas, en tabernáculos construidos por Él. Porque Dios quiere habitar en el ser humano. El tabernáculo de Dios ahora va a ser el ser humano. El ser humano que va a aceptar el plan de salvación, que la muerte de Cristo no fue en vano. Si corrigen por favor el audio. El Señor ha decidido Él mismo ahora construir. Él mismo construir su obra en nosotros. Por eso le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Pablo le escribe a una iglesia que está en desorden, que se llama la iglesia de Corintios, en 1 de Corintios 3:16. Le va a decir a ellos que ahora Él ya no va a habitar en cosas humanas, porque el hombre le ha fallado. Dios le dio el tabernáculo en el desierto y al final se volvieron rebeldes. El mismo Moisés, que fue el que Dios le dio toda la ley, los estatutos, ordenanzas, y le dijo, ¿cómo quiero el tabernáculo? Él mismo le falló a Dios. Salomón construyó un templo que era la gloria de Dios. Pero al final el pueblo de Israel se dividió en la tribu del norte y la tribu del sur. 10 tribus fueron tan perdidos, entraron a la depravación total, que ningún rey de las 10 tribus del norte adoraron a Dios. Y Dios tuvo que castigarlo, lo sacó y lo arrancó, y hasta el día de hoy están perdidas las 10 tribus de Israel. Y solo quedaron las 2 tribus, la de Judá y de Benjamín. Al final esta también se rebeló. Pero ahora Dios quiere obrar en tu vida. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabes que eres templo de Dios si tú has nacido de nuevo? Si tienes al Espíritu Santo en ti, tú eres el tabernáculo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Crees eso? ¿Crees que tú eres templo de Dios? Pero a veces el templo de Dios es profanado por nosotros. Nosotros decidimos pecar. Decidimos amar al mundo más que a Dios. O a veces queremos tener comunión con el mundo y tener comunión con Dios.
En Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base, lo que sostiene a esta casa, a este tabernáculo que tú eres, a este templo que ahora Dios ha construido en ti. Si eres salvo, si da fruto digno de arrepentimiento, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo ¿qué? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos morada de Dios. Pero lamentablemente también hay muchos templos, hay muchos tabernáculos que no honran a Dios. Por eso que cuando hemos estudiado Mateo en el reino de Dios, en este tiempo, hay personas convertidas y personas no convertidas. Personas que tienen comunión con Dios y personas que no tienen comunión con Dios. Mire, Dios nos ama tanto que aún Él no nos desecha. Aquellos que no son, están permitiendo que el pecado reine, que la santidad no sea su baluarte. Aún Dios hasta el final le da la oportunidad. Él no quiere que tú y yo, ¿no? Cuando habla de la hierba mala y que la quieren sacar, le dice, Señor, no, le dicen los trabajadores, sacamos la hierba. No, le dice, no, porque si saca la hierba mala, también vas a sacar el trigo. Hay que esperar hasta el día del juicio, hasta el día de la cosecha, perdón. Y ahí vas a clasificar cuál es la hierba mala y cuál es el trigo. Y la hierba mala se va al fuego y el trigo simboliza a la iglesia del Señor. Pero ambos están en el mismo sembrío, a ambos se le da la misma oportunidad. Si tú sabes realmente que la presencia del Espíritu Santo no mora en ti, porque haces cosas que no debes de hacer, te rebelas contra la palabra de Dios, no eres obediente como esta gente humilde, sencilla, no buscas la unidad en la iglesia, por lo contrario, eres un agente de desunión, aún hasta en tu misma familia, aún en tu propio matrimonio, aún con tus hijos. Tus hijos quieren saber algo acerca de Dios y tú le enseñas lo contrario. Le consientes a tus hijos los pecados. Entonces estás actuando ¿qué? ¿Como hierba buena o como hierba mala? Ese es en el día de Pentecostés, hermano. Mire, Jesús mismo les predicó, Jesús les enseñó. Esta es la cosecha de Jesús. 120 se quedaron en el día de Pentecostés. Más 380 que no pudieron estar porque no sé, porque estaban en Galilea afuera, porque son 500, ¿no? Lo que el Señor se aparece. Pero 120, muchos llamados, pocos escogidos. Pero qué cosa, Dios te ha elegido, Dios te ha elegido, Dios te ha llamado. ¿Te comportas como un tabernáculo de Dios Santo? ¿No? Creo que Samuel Pérez mío dice, tabernaculizó, dice, ¿no? Es decir, que somos tabernáculo. Es decir, somos morada de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios, nuestro dueño es Dios. Por eso que en la gracia es más fuerte que la ley. En la gracia la demanda de Dios es mayor que en la ley. Porque la gracia nos da todos los elementos necesarios para vivir en la magnitud que Dios quiere. Por eso acá está derramando el Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Primero viene el bautismo, la inmersión. El Espíritu Santo viene y los llena por dentro y por fuera. Y toma control total de estos hombres que estaban preparados, que estaban en santidad, que vivían en obediencia, que estaban en unidad, que oraban, que adoraban a Dios. El Espíritu Santo los llena y comienzan a hablar en lenguas las maravillas de Dios. Comienzan a adorar a Dios como nunca antes lo habían hecho. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen.
No hablaban lo que ellos querían. ¿Ya por qué? Porque se convierten en propiedad de Dios, en morada de Dios. Hermano, por eso que el Señor, cuando tú quieres servir a Dios, tienes que darle todo al Señor. Todo. Aleluya. Una de las cosas que vamos a trabajar fuerte nosotros aquí en la iglesia, dejar el celular, hermano. El celular está... Cuando estamos en el culto, hermano, estamos en la casa del Señor, no estamos en cualquier lugar. Estamos en la casa del Señor. No sé si tú respetas a Dios, no sé si tú honras a Dios. El otro día fui a enterrar a un cuñado. Este año ya van 2 cuñados que estoy enterrando, ¿no? Ya nosotros ya no, mi familia somos 8 hermanos, todavía seguimos vivos, pero todos estamos arriba de 60, ¿no? Ya mi hermana creo tiene 75 años, la mayor. Y, amado hermano, nadie tiene la vida comprada. Y entré por respeto, ¿no?, a la Iglesia Católica Romana, porque a veces la gente puede creer que uno lo tiene en menos a ellos, ¿no? Y lo que me sorprendió, comencé a mirar ahí, estaba y no estaba, entraba y salía y miraba, ¿no? Y miré ahí, no se puede entrar a este lugar, hay que vestirse decentemente, no usar celular. Y tú vas a una misa católica, hermano, y de verdad, hasta el día de hoy, yo creo que una de las cosas que ellos no han perdido es la reverencia al lugar que están. Ya sabemos que lo que hablan y predican está fuera de orden, pero hasta el día de hoy, hermano, yo creo que la Iglesia Católica Romana en ese aspecto nos gana. Nosotros somos a veces un desorden, una irreverencia y un respeto increíble. Cuando estamos predicando, cuando estamos en este culto, a la hora que comienza la oración inicial es a orar, hermano. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y llenos de la presencia de Dios, sabemos de que Dios está aquí. Dios está en ti y está en este lugar. Dios está paseando en este lugar, está en tu ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si estás lleno, tiene control de ti. Y eso estaba pasando, hermano. Esta gente que se quedó, los 120 que se quedó, eran hombres que amaban a Dios, que respetaban a Dios, que adoraban a Dios, que honraban a Dios, que obedecían a Dios, que eran hombres que obedecían, oían la voz de Dios y obedecían al Señor, ¿me entiende? ¿Oyes a Dios? ¿Hace cuánto tiempo no oyes a Dios? ¿Le oyes a Dios realmente? ¿O te vienes acá y te quedas dormido ya? Como hace años yo decía, no hay hermanos que vienen al culto y saben que el mejor lugar para descansar es el culto. Porque a veces en su casa no pueden dormir y acá pueden dormir y duermen tranquilos, hermano. Algunos vienen, por ejemplo, como terapia también. No saben que venir al culto les hace bien y les va bien durante 3, 4 días, entonces después vuelven al culto. ¿Por qué? De verdad pasa eso, no es broma, hermano. No toman ansiolítico, no toman depresivo, pero vienen al culto. No vienen al culto a adorar a Dios, sino vienen a sentirse bien. Eso pasa, hermano, de verdad. Si eso tú vienes por eso, ¿qué diferencia habría, hermano, si tú te dejaras llenar por el Espíritu Santo? Le pidieras al Señor que te bautice y que te llene con el Espíritu Santo. Estos hombres, hermano, van a hablar, dice, voy a pasar de frente al versículo 11. Dice, porque hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Dice, cretenses árabes le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que hablaban las maravillas de Dios. Hermano, había un solo mensaje. Podían hablar en árabe, podían hablar en cretense, podían hablar, si hubiera chino, hablaba en chino, podían hablar en chino mandarín, en el chino de Taiwán, ¿me entiende? Distintos idiomas, porque los chinos tienen un sinnúmero de dialectos, hermano. Podían hablar en quechua, en aymara y distintos dialectos del quechua. En cualquier idioma hablaban, pero había un solo mensaje. El mensaje eran las maravillas de Dios. ¿Tú alguna vez te has sorprendido al ver las maravillas de Dios? ¿No? Uno puede decir, bueno, yo viajé y me fui a tal lugar y era espectacular. Sí, la creación es algo maravilloso, ¿no?
Pero aquí no están hablando de eso, hermano. Aquí estos hombres y mujeres están hablando de las cosas gloriosas y grandiosas que Dios había hecho en Cristo Jesús. Y una de las cosas maravillosas que ellos podían dar fe es que ahora entendían y creían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por causa de sus pecados y que fue tanto el amor de Dios, que para ellos era un hecho maravilloso, que Dios se haya hecho hombre, que Dios se había humanizado y había muerto en la cruz del Calvario por causa de su pecado. Por causa de su pecado, de cada uno de esos 120 eran conscientes de que todo lo que Dios había hecho era por causa de ellos. Por causa de ellos. Por causa tuya y mía murió Cristo en la cruz del Calvario, amado hermano. Hermano, la salvación tiene un costo altísimo, muy alto. No hay forma de pagar la salvación. Dios tuvo que enviar a su Hijo. Y Él demostró, llega a la cruz sin un pecado, sin mancha, sin arruga, perfectamente. La ofrenda perfecta. No ha habido ofrenda más perfecta que la de Cristo Jesús, amado hermano. No ha habido una ofrenda tan perfecta, la de Jesús. Y tú, yo, un vil pecador, un hombre bajo maldición, viviendo en el pecado y deleitándome y arrastrándome en la inmundicia. De ahí Dios me encuentra y me salva. ¿Eso no es maravilloso, hermano? ¿No es maravilloso que Dios te pueda salvar? Y Él pagando, eso es maravilloso. Y que tú el día de hoy puedas decir, ¡qué maravilloso! Ahora puedo adorar a Dios. Y ha descendido el poder de Dios. Y ellos hablaban en lenguas extrañas, pero seguro posiblemente en su mente entendían lo que Dios le estaba hablando. La maravilla de Dios, que no solamente Cristo murió, sino que resucitó. Y que ellos habían podido verlo, tocarlo durante esos 40 días que Él habló acerca del reino de Dios. Que el Evangelio es poder de Dios, que para los hombres es locura la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es increíble que los hombres piensen así, es locura, pero para nosotros es poder de Dios, amado hermano. Entender la salvación, entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es la maravilla, que tú tienes vida eterna. Y que un día estaremos con Dios por la eternidad, adorándole por siempre. Es una de las cosas que Dios insiste en mi mente y en mi ser, hermano, que ustedes podamos entender. Esto no es nada. La vida terrenal es como un punto en la existencia, como un punto. Tú estás escribiendo y pones un punto. Esa es nuestra existencia aquí en la tierra. Pero en ese punto decidimos nuestro futuro. Si le seguimos el plan de Dios, el plan de salvación, el hecho maravilloso de que Dios se haya hecho hombre, que haya muerto en la cruz del Calvario, que haya resucitado y que Dios lo exaltó y ahora está a la diestra del Padre y nos da vida eterna. ¡Aleluya! Y un día tendremos vida eterna. No estaremos en el lago de fuego, ahí sufriendo eternamente. ¿Cuántos de los que están aquí presentes han tenido angustia? Pero angustia que parece que ya la muerte está encima. Y tú dices, no sé, no puedo, y ahí estás, y no puedes salir. Y tienen que ponerte una inyección, tienen que sedarte, y los médicos hacen lo posible, y estás vivo aquí. Así va a estar en el infierno, ¿me entiendes? Así va a ser el infierno. Angustia, ¿te imaginas? Que nunca te mueres y nunca te mueres. Que te mueres y nunca te mueres. Pero en la vida, aquí cuando llega el Espíritu Santo, da plena vida plena, llenura. Tú puedes acercarte a Dios confiadamente por medio de Jesucristo y al orarle y alabarle, decir, Señor, cuán grande eres tú, Señor.
Cuán pecador soy yo y tú me has redimido, me has salvado, me has comprado, has derramado la sangre de tu Hijo amado sobre mí y me has limpiado de todo pecado. ¿Entiendes, iglesia? Eso está pasando en este momento. Cuando hablan las maravillas de Dios, porque no hay algo más maravilloso que la salvación de tu vida, de mi vida. Hay algo más grande, hermano, que podemos recibir en esta tierra. La vida eterna en Cristo Jesús, es tener comunión con Dios, de saber que tú puedes ser un instrumento de Dios. De que puedes acercarte a Dios confiadamente. Ya no tienes que buscar ningún santo, ninguna tontería, sino que es a través de Cristo que tú llegas a la presencia de Dios y ahí lo puedes adorar y acercarte. Joven, adolescente, si entendieras esto, si entendieras el gran precio que cuesta alabar a Dios. Por eso dice, Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ayer hablaba el Ministerio de Alabanza, le decía, si Dios está buscando verdaderos adoradores, Dios no quiere a los falsos adoradores. Dios quiere genuinos adoradores. Que lo adoren, sí, que lo adoren. Y adorar no es cantar, vuelvo a repetir, amado hermano. Nos han engañado y lo hemos creído que adorar es cantar. Mano, Satanás canta y canta muy bien. El mejor cantante que había en la presencia era Bruce Bell. No había ángel más que cantara y deleitar a Dios. Él le podía cantar a Dios, adorar a Dios cara a cara. Porque le obedecía a Dios. Si tú quieres ser adorador, obedece a Dios. Tú puedes adorar a Dios viviendo en rebeldía, pecando contra Dios. Puedes adorar a Dios viviendo en la mentira, en la falsedad, engañándote, engañando a los demás, saliéndote rápido con la mentira. No, hermano, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más? Por eso Pablo dice, ofrenda su cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Vivan todo lo que le he enseñado del capítulo 1 de Romanos hasta aquí. Les he enseñado pura teología. Vivan eso, crean en la obra de la justificación por la fe. Vivan y entendiendo que son pecadores, que tienen que estar muertos a pecados y vivos para Dios. Vivan eso. Tienen que creer que el Espíritu Santo mora en ustedes. Tienen que creer que el Espíritu Santo está formando la semejanza a Cristo en ustedes. Tienen que vivir como verdaderos vencedores. Tienen que ser discípulos del Señor, porque el capítulo 8 y el 7 habla de discipulado. Y cuántas cosas más que hay, amado hermano. ¿De eso te maravillas de la obra de Dios en tu vida? ¿Oras todos los días? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿O no tienes tiempo? Porque ahora estamos tan ocupados, hermano, que ni leemos la Biblia. Estamos tan afanados por las cosas de la vida, de este mundo pasajero, de este mundo que se va a ir en cualquier momento. Mire, mi cuñado se puso mal el domingo en la noche. Y el lunes a las 5 de la tarde se fue. Así. 22 horas. Se acabó. Ya fue. Nadie podía pensar que él se podía morir, de todos mis cuñados. Pero el día que te toca, amado hermano. Pero ese día que te toca ya tú tienes que haber tocado por el Señor. La muerte no es para burlarse, hermano. La muerte va a llegar en el día. La muerte, el día de hoy nosotros hemos experimentado lo que es el COVID. Meditaba en esto, ¿no? Meditaba en esta palabra, por ejemplo. El Señor ya había sentenciado a Jerusalén. Jerusalén estaba sentenciada porque había mandado y había sido los autores intelectuales de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. 40 años Dios le dio de oportunidad. 40 años. En el año 70, Jerusalén fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. ¿No será que el Señor nos está en este tiempo difícil, que Él ya viene o que puede mandar un castigo tan grande a la humanidad que muy pocos van a quedar vivos? Porque Dios lo puede hacer, hermanos. ¿Lo están viendo? ¿Lo están escuchando? Los ruidos que hay ahí, las murmuraciones que hay ahí, que dicen que viene esto, que viene lo otro.
Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos preparados para todo. Estos hombres, hermanos, le creyeron a Dios. Y muchos de estos 120 después murieron heroicamente. Entregaron su vida al Señor. Pedro, el apóstol Pedro, crucificado, la cabeza hacia abajo. El mismo Pablo, una espada cortó. Pero ¿de quién hablamos el día de hoy? Hablamos de la grandeza de estos hombres llenos del Espíritu Santo, de Pedro, de Pablo, de Juan, de Jacobo, que fue el primero, de Esteban, pero llenos del Espíritu de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Hermano, de verdad, pídele al Señor que te bautice si no has sido bautizado, que te llene si has sido lleno. Pídele, Señor, bautízame o lléname con tu Espíritu nuevamente. Yo no quiero vivir una vida que no tiene sentido. Yo quiero un propósito de vida. Hermano, Dios te bendice más allá de lo que tú crees. Ni siquiera te imaginas lo que Dios tiene aún preparado en esta tierra para ti. Cumple el plan que Dios tiene para tu vida. Déjate formar por Dios, déjate transformar por Dios. Deja que Dios haga su obra. Deja que Dios continúe su obra. No hagas tu propio camino. Deja que el Espíritu Santo te llene y tú puedas hablar las maravillas de Dios, adorar a Dios. Cuando veas que Dios te usa para su gloria, vas a ver las maravillas de Dios. No te dejes seducir por cosas que te van a causar placer un tiempo y después lo vas a querer desaparecer. Como predicaba el día jueves mi hermano Israel hablando de Amón, que quiso esa mujer a cualquier costo y después cuando la tomó, la agarró y la botó a patadas. Así es, hermano, cuando tú andas en la carne. Consigue lo que quieres, pero eso no te satisface. Pero en cambio, cuando andas lleno del Espíritu Santo, te llena, te llena. Y lo más glorioso es que ves las maravillas de Dios en tu vida, cómo Dios puede convocar y ver la gloria de Dios. Vas a ver, amado hermano. Iglesia, levantémonos. Levantémonos en el nombre del Señor y cumplamos con hacer discípulos. Porque el lema de esta iglesia es discípulos de Jesucristo haciendo discípulos. Hagamos discípulos. No, eso es lo más glorioso y grandioso. Obedecer al Señor, obedece al Señor. Ora como este grupo, ora y cree en el poder de Dios. Este grupo oraba, escudriñaba las Escrituras, obedecía al Señor y Dios le dio el poder. Ese mismo está para ti y para mí. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué no puedes vencer? ¿Qué te impide crecer? ¿Por qué te has estancado? Pídele al Señor, Señor, ya no. Yo voy a ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero esa llenura. Yo quiero ese bautismo y esa llenura. Y voy a salir de esta condición. Y el Señor te va a levantar. Y vas a ver la gloria de Dios, hermano. Vas a ver las maravillas de Dios. Y le vas a decir al mundo que Dios, tu Dios es maravilloso. Que tu Dios es glorioso. Padre, te doy gracias en esta noche, en esta mañana, perdón. Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, renuévame. Vuélveme a llenar con tu Espíritu. Purifícame, limpia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, Señor. Es verdad que mi madre me concibió en pecado, pero es tiempo de que tú me limpies, me purifiques.
Me hagas nuevamente un hombre santo, una mujer santa. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero ver las maravillas de ti. Yo quiero ver la gloria tuya, Señor. Yo quiero ver la gloria tuya. Oh Padre, que podamos traer una cosecha abundante a ti, Señor, el día en que tú nos juzgues por las obras, Señor. Espíritu de Dios, muévete con poder. Pongámonos de pie, amado hermano. ¿Y dónde está ahí? Exprésale al Señor tu necesidad. Exprésale al Señor tu alabanza a Él. Exprésale al Señor lo que necesitas y dile: ahí donde estás, amado hermano. Ahí, pero abre tu boca. Abre tu boca. No pongas sello a tu boca. Abre tu boca, amado hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dile: Señor, necesito, como estos hombres llenos de tu Espíritu Santo, hablaban en lenguas, las maravillas tuyas, en lenguas que ellos no conocían, pero lo entendían con claridad, las maravillas de Dios. Oh Padre, porque la gloria de Dios había descendido sobre ese lugar. Aleluya. Abre tu boca, amado hermano. Exprésale a Dios. Dile: Señor, no sé, lo que Dios pone en tu corazón. No vamos a salir de este lugar, hermano, si tú no expresas al Señor alabanza, gratitud, acción de gracia. Lo escucho, hermano. ¿Te imaginas? Si yo no escucho, ¿cómo te verá Dios? Abre tu boca, dile: Señor, si estás en crisis, dile: estoy en crisis, necesito de ti. Señor, quiero expresar mi gratitud a ti, mi alabanza a ti, mi Dios. Aleluya. Oh Ramasaya Lambda Saravansi Atacanda. Gracias, Señor. Oh Ramasaya Sanda. Poderoso Dios, derrama de tu Espíritu, Señor. Mira esos corazones que no se abren, Señor. Mira la ingratitud de mi corazón. Mira la ingratitud de mi corazón, Señor. Y conviérteme un hombre que te alabe y que sea agradecido a ti. Ay, Sharamasaya. Oh, Raman Sarapakatashia. Quiero expresar al Señor mi gratitud. Exprésale al Señor tu gratitud. Exprésale al Señor tu gratitud, amado hermano. Si no puedes expresarlo, es que hay ataduras en tu corazón. Hay ataduras en tu mente. Aleluya. Aleluya. Oh, Rashia Mansa, la Basaya.